Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es David Muñoz. En esta ocasión estoy presentando la sustentación correspondiente a el trabajo de la fase 4 del curso de proyecto de grado, donde estoy trabajando con el control de temperatura para un secadero de café. ¿Sí? Esto ha sido el proyecto que he estado trabajando a lo largo del curso y en esta ocasión estoy eh, cumpliendo con la actividad correspondiente a la fase 4. Planteamiento del problema. Tenemos un secadero solar, es el más utilizado por los productores colombianos y es considerado como una práctica tradicional, además de ser económico y ambientalmente amigable. Garantiza un alto porcentaje de estándares de calidad exigido por la FNC. El secado al sol es un método económico y ambiental amigable para cumplir con esta actividad. Los estándares mínimos de calidad del café en Colombia es el más usado por los pequeños productores, quienes producen cerca del 70% de la cosecha a nivel nacional. El principal objetivo durante el secado de café es impedir la proliferación de microorganismos y la actividad enzimática que puedan deteriorar el grano durante el almacenamiento. De este modo, entonces, en el pasado los cafeteros habían utilizado métodos de medición como lo son pues tanto el contenido húmedo basados en el color, la firmeza de las almendras de café, al igual que los métodos que pueden generar que el caficultor comercialice su café por fuera de los rangos establecidos por la FNC. Es decir, que al comercializar un café que no se encuentre dentro del rango del 10% y el 12%, entonces el caficultor puede tener pérdidas económicas al tener un nivel de humedad inferior al 10% por la pérdida de peso al momento de vender el café. O simplemente presentar un café con problemas de taza si la humedad es superior al 12%. ¿Qué pretendemos con el proyecto? ¿Qué se pretende con el proyecto? Es cómo mejorar el proceso de secado de café para los pequeños productores, mejorando el tamaño del grano, calidad y productividad. Los objetivos son realizar un diseño que este sea necesario para el control y automatización del secado de café para los pequeños productores, mejorando su tamaño, calidad y productividad. Por otro lado, entonces, la automatización del secado de café en pequeñas caficultores busca el mejoramiento y el control en la productividad, generando un café de excelente calidad y generando mejores ingresos y ventas del producto en cualquier época del año sin depender del estado del clima. Esto es una parte del marco referencial, lo cual pues se ha tomado las bases importantes para establecer los índices de el secado correspondiente al café. Dentro de la metodología se implementa un microcontrolador donde se controla la temperatura dadas por las cámaras de calentamiento por medio de electroválvulas, las cuales se abrirán y se cerrarán para controlar los niveles adecuados del flujo de aire entregado a la tolva de almacenamiento y el control de humedad dentro de la tolva. ¿Sí? Entonces el compresor debe entregar aire presurizado a unos 100 psi, el cual pues se filtra y posteriormente es controlado por la electroválvula de entrada. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se describen pues una serie de herramientas, materiales que se van a implementar en el proyecto. La implementación se construirá pues principalmente la cámara de calentamiento, la cual consiste en un tubo de galvanizado de 3 a 50 centímetros de largo, al que se le soldarán dos reductores de 3 a 1 medio en cada extremo,
¿Cómo lo podemos evidenciar acá en la figura? ¿Sí? Acá tenemos la representación. Ahora, aquí tenemos lo que es el diagrama de bloque, donde esto será controlado por medio de un microcontrolador, el cual recibirá un sensor de temperatura, el control de la presión del aire, lo que es el elemento del calefactor y la visualización correspondiente de lo que está pasando en el sistema o en el procedimiento. Es así donde acá tenemos el esquemático correspondiente al sensor de temperatura, el microcontrolador, la pantalla LCD, los otros elementos actuadores y indicadores como lo son los diodos LED y un elemento sonoro como es el speaker. A continuación vamos a visualizar el circuito desarrollado por medio del programa de Proteus, donde se evidencia cada uno de estos elementos, al igual que la placa de Arduino, los actuadores, en este caso va a ser el extractor y los calefactores, una unidad sonora, la pantalla LCD por donde vamos a visualizar los resultados, al igual que indicadores LED. Y este va a ser el sensor de temperatura que va a hacer la medición dentro de la tolva correspondiente. Entonces acá tenemos evidencia del funcionamiento del mismo. Acá tenemos pues ya lo que son las conclusiones. Por otro lado, vamos a visualizar lo que es el programa desarrollado por medio pues, del software de Proteus, como se mencionó anteriormente. Acá tenemos cada uno de los elementos y lo cual pues se va a evidenciar el funcionamiento del mismo, donde se programó este microcontrolador para a través de Arduino Leonardo 1 y pues con la programación del mismo pues acaba de recibir una señal de entrada que va a ser la correspondiente al sensor, acá el extractor o calefactor según los requerimientos dependiendo cómo se detecte pues la temperatura dentro de las tolvas. Acá pues vamos a tener unos indicadores, acá también vamos a tener un indicador de alarma y obviamente acá pues el indicador LCD que vamos a visualizar los resultados. Vamos a compilar el programa, a ejecutarlo y acá me genera un error porque no he cargado el archivo .exe. Vamos a cargar el archivo .exe, lo cual pues es necesario para la simulación del mismo. Como se evidencia pues acá con una temperatura de 100 grados, es decir, una temperatura muy alta para el secado del café, ya que este se podría quemar. Entonces acá nos menciona que se nos va a activar un extractor, ¿sí? Un extractor de calor para disminuir la temperatura hasta una temperatura que sea propicia pues para el secado del mismo. Entonces acá como se evidencia pues tenemos una alarma sonora y lo que es el diodo LED en rojo para indicar pues que está excediendo la temperatura y el extractor está en funcionamiento. Ahora vamos a bajar la temperatura. Vamos a bajar la temperatura hasta los niveles requeridos. Listo, entonces por aquí vamos bajando a 50 grados, 48. Vamos por aquí y en una temperatura de aproximadamente en el rango de 38, perdón, de 48 y a los 28 grados tenemos que es una temperatura baja y lo cual pues es una temperatura propicia
para el secado de café, donde pues acá vamos a tener el funcionamiento del calefactor, ¿sí? Es decir, aquí estaría el funcionamiento del calefactor para mantener la temperatura en el estado requerido para el secado del mismo. Si bajamos la temperatura mucho más, acá vamos a evidenciar, que nos vamos a encender nuevamente lo que es, va a seguir encendido lo que es el calefactor, ya que con una temperatura muy baja pues se requiere de la misma para que éste funcione adecuadamente y pueda hacer el proceso que estamos realizando. ¿Sí? Entonces, como podemos evidenciar, tenemos una temperatura de 10, 11, 13 grados y el extractor sigue subiendo, sube, va acá, está haciendo la lectura, sube la temperatura para el proceso del secado y acá pues en el rango que hemos programado para que sea una temperatura normal, ¿sí? Es decir, la temperatura de secado. Entonces cuando lleguemos a este parámetro o a este rango tendremos que no se va a mantener el calefactor apagado y el extractor igualmente. Si ya subimos la temperatura, entonces pues va a disminuir lo que es se va a encender el extractor. Eso es todo con respecto a el video de la fase 4. Muchas gracias.